Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo sé que tenemos poco tiempo y que después de la presentación que acabamos de tener, es difícil mantener la atención. Así que vamos a tratar de hacer un esfuerzo al respecto. Lo primero es hacer presente que quienes estamos, yo soy, como verán, yo soy bastante menos caballeroso que Carlos, así que yo sí lo voy a identificar. Cuando nosotros vemos a las personas que están llamadas a gestionar la realidad, muchas veces vemos cómo ellas toman un partido que no quisiera ser el más conveniente. Pero eso también sucede con aquellos que están llamados a explicar la realidad, a mostrarla. La imagen, yo creo que todos la conocen, es esta reportera húngara que no solamente, en lugar de dedicarse solamente a filmar, también impidió el ingreso de una serie de refugiados a Hungría. Pero bueno, ¿por qué la vamos a culpar si los extranjeros nos están invadiendo? Todos se vienen a vivir a Chile porque Chile es la copia feliz del Edén, entonces hay que ser muy tonto como el resto del mundo como para no vivir en Chile. Porque hay que privilegiar primero a los chilenos, y viene en general toda esta cantidad de frases que ustedes escuchan día a día en la cotidianidad, en la calle, y que es al final lo que quiero dejar con ustedes. Saturan los servicios públicos, bueno, ni hablar, vienen a quitar los maridos, ¿no? Porque los maridos son un objeto, no tienen voluntad, los quitan. ¿Ya? Es culpa de la mujer que los levanta, no es del marido que se va de la casa, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? ¿Es cierto, no es cierto? ¿Cuántos de estos mitos son reales o no? Estoy entre gente informada, así que esta conversación no va a ser precisamente un listado de datos para que ustedes agranden sus apuntes, digamos. Lo que quiero es tratar de pensar respecto de cuántos de estos mitos inciden y cómo inciden respecto de cómo se toman las decisiones. ¿Qué tan grande es el fenómeno migratorio en Chile? Lo que ustedes observan es la evolución que ha tenido la población extranjera. Si ustedes se dan cuenta, los dos primeros datos corresponden a censo, el tercero corresponde a una estimación y el cuarto corresponde a una proyección. Eso les habla de la institucionalidad en términos estadísticos en Chile. Pero con todo, en el peor de los casos, si uno le quiere decir de esa forma, en el censo nosotros no deberíamos encontrar una población extranjera mayor al 4 o 5%. Si nosotros observamos el porcentaje que tienen los países de la OCDE, en donde el 12,7% de los habitantes son extranjeros, o lo que pasa en Canadá, en donde el 20%, 1 de cada 5, son extranjeros, la verdad es que la proporción de extranjeros en Chile está bastante lejos de ser preocupante desde un punto de vista poblacional. Los extranjeros son principalmente de Perú, Argentina, Bolivia, Colombia y Ecuador. Este dato seguramente va a cambiar después del censo. Y las migraciones más intensivas en el último tiempo destacan el fenómeno de Haití, que lo vamos a conversar en detalle, el caso de Venezuela y el caso de República Dominicana. En el caso de Venezuela, que es el único que voy a comentar en este caso, obviamente hay una connotación política importante, es una migración bien especial. Primero llegaron personas con alto poder adquisitivo, se instalaban en Huechuraba, uno se daba cuenta, muchas veces se le llamó Huechuzuela a Huechuraba, porque tenía una gran comunidad extranjera, uno se daba cuenta porque andaban con unos autos enormes, cargando, siempre tanqueando, como dicen ellos, ahí en la entrada de Huechuraba. Los autos grandes les duró hasta que supieron cuánto costaba la benzina en Chile, pero después viene otra generación que es una migración muy joven, muy millennial, si la quieren llamar así, profesionales jóvenes que buscaban desarrollos profesionales, como decía, y finalmente hoy día se está horizontalizando mucho la migración venezolana. Pero en estos tres casos se trata de personas que están mirando Caracas. A medida que evolucione el tema allá, obviamente vamos a ver cambios importantes en términos de esa migración. Con todo, hoy día 3 de cada 4 extranjeros en Chile son latinoamericanos y parece que ese es el problema. ¿Cómo son? ¿Son un cacho? Los migrantes tienen 2 años más de escolaridad en promedio que los chilenos. Trabajan por lo menos un 50% más que nosotros como empleador. Eso quiere decir que hay igual cantidad de extranjeros, igual cantidad de chilenos. Los extranjeros dan más trabajo que los chilenos. Impactan menos en servicios públicos, participan menos en los tramos gratuitos de FONASA, trabajan, están activos en un 74% versus un 53% que es el dato chileno. Por lo tanto, desde el punto de vista de la estadística, del perfil que uno podía esperar de los extranjeros, tampoco hay muchas razones para preocuparse.
no delinquen más que los chilenos, participan mucho menos en la población penal de lo que participan en la población general y por lo tanto, si ustedes quieren bajar el porcentaje de delincuencia en Chile, es mejor sacar chilenos que sacar extranjeros. Y además es falso el mito de que las personas vienen a buscar a ver televisión en la casa, porque vienen a aprovecharse de la seguridad social. Primero uno debería preguntarse cuál es la seguridad social en Chile de la cual uno se pudiera aprovechar, porque en Chile el que se queda mirando tele en su casa se muere de hambre. Uno observa en los permisos migratorios precisamente un perfil claramente laboral. Si ustedes se fijan, nosotros tenemos un 78% de personas que tienen habilidad formal para poder trabajar. Desde un punto de vista económico, hay un dato de Inglaterra que encontré, en donde se acreditó estudios que no existen en Chile, por lo demás, porque aquí la discusión parece que es en base a eslóganes más que en datos, pero que dice que los migrantes retornan al Estado un 34% más que el gasto que significan para este. Desde un punto de vista de crecimiento económico, ni hablar desde el punto de vista de emprendimiento e innovación, más del 50% de las patentes de invención de los startups es migrante. Google, en general, la gran mayoría de las empresas grandes en Estados Unidos y de innovación provienen de ese mundo. Desde un punto de vista de la cobertura demográfica, aquí hay un tema que no se habla, que tiene que ver con la dimensión del cuidado, es decir, aquellos sujetos de la población dedicados a cuidar a aquellas personas que no se pueden valer por sí mismas. Estamos hablando no solamente de los menores, sino que sobre todo de los mayores de 65 años, y ya vamos a ver ese dato. Y en ese aspecto, el tema migratorio es un gran aporte. Y además desde el punto de vista de las contribuciones, las remesas, en lo que significan los países en desarrollo, que es un tema más discutible. Pero desde el punto de vista macroeconómico tampoco entonces son un problema. ¿De dónde partimos entonces? El año 75 se dicta el decreto ley 1094, es un decreto ley que tiene como características mirar la migración como una amenaza, mirarla como un fenómeno evitable, es decir, el Estado es tan bacán, es tan poderoso, que es capaz de controlar quién entra y quién no. Y finalmente es un atributo absoluto del Estado. No me venga con que tengo que atender la voluntad de las personas, que el que manda es el Estado. El Estado es el que define quién puede entrar, quién no puede entrar, quién es peligroso, quién no, y por supuesto a quién me interesa, a quién no, quién me sirve, quién no, quién vale la pena o no estar en este lugar maravilloso que es Chile. Esto nace de la doctrina de seguridad nacional. La doctrina de seguridad nacional es una doctrina de carácter política, instruida en una escuela de formación militar como fue la Escuela de las Américas, que formó a todos los cuadros militares de los 60 que terminaron siendo las dictaduras militares de los 70. Y cuando uno observa las soluciones migratorias que se dan en las distintas normativas de la región, observa similitudes bastante interesantes. Y claro, son alumnos que fueron al mismo curso. La única diferencia a ese respecto es que Chile es el último país que ha modificado esa ley. Hace unos meses Brasil aprobó la ley, que con un tema de un veto que están viendo, pero ya cambiaron su ley. Por lo tanto, el último bastión de la doctrina de seguridad nacional en materia migratoria la tenemos nosotros aquí en Chile. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Por qué esto es un problema? Porque la migración ha ido mutando, ha ido cambiando. Si a mí se me hubiese ocurrido pararme frente a ustedes y haber dicho que nosotros teníamos que colaborar con Perú, que había que cooperar con Perú, hace 20, 30 años, hace 40 años, me habrían mandado el pelotón de fusilamiento, porque eso era traición. Hoy día la cooperación, la integración están en las lógicas de los estados y por lo tanto los tránsitos de los nacionales de esos países también tienen una dimensión distinta. El valor del trabajo es distinto a lo que era antes. Hoy día yo valgo mucho más de lo que es el computador, el escritorio, la oficina que está adscrita a mi trabajo. Antes no era así y por lo tanto como el capital humano tiene un valor distinto, el valor económico del desplazamiento de ese capital también es diverso. La horizontalización de la tierra. Cuando nosotros decimos por qué se está llenando de extranjeros Chile, si es que se está llenando, la pregunta es, ¿vienen porque de repente nos transformamos en un país sexy? ¿Cambió tanto Chile que de un día para otro empiezan a llegar extranjeros? ¿O quizás será que los medios de transporte y la información sobre Chile es la que hoy día está más horizontalizada y permite que estemos más a la vista? Ya vamos a ver el caso de Haití. Por lo tanto, lo que nosotros invitamos a ver es más bien comprender que lo que estamos observando no es una migración como la que históricamente conocíamos, sino es una migración que tiene que ver con el mundo moderno. En algún momento los países se ponen de acuerdo en la Paz de Westfalia en entender que todas las diferencias étnicas, nacionales, religiosas y políticas y también económicas se van a ordenar a partir de este concepto del Estado-Nación. Sin embargo, a finales del siglo XX, comienzos del XXI, comienza un proceso que es el de la globalización, que empieza a cuestionar ese elemento ordenador. La migración moderna no puede ser entendida si no es como un síntoma de ese proceso de globalización y de crisis del modelo Estado-Nación.
Por lo tanto, no podemos seguir entendiendo, comprendiendo y aplicando las tesis antiguas respecto a migración, cuando nosotros nos damos cuenta que la gramática política del movimiento ha cambiado. Hoy día el movimiento no es una excepción. Hoy día, si yo en este mismo salón, bueno, yo sé que no es tan antiguo, pero si hace 20 años en esta sala yo hubiese preguntado cuántos de las personas querían o tenían pensado vivir fuera de Chile en algún momento, me habría levantado la mano un 5 o 6%. Si yo hago esa pregunta hoy día, estoy seguro que más de la mitad me levanta la mano, porque hoy día la posibilidad de vivir en un lugar distinto al cual nací está en el plan de vida de cada vez más gente. Por lo tanto, no puedo seguir tratando en forma excepcional un fenómeno que cada vez más masivo. Insisto, la gramática política del movimiento, el rol que tiene la movilidad de las personas, no puede ser comprendida con cánones antiguos. Sin embargo, hay cosas que no han cambiado, por ejemplo, en la geografía. Hay situaciones que siempre han complicado las posibilidades que tiene Chile de controlar el ingreso, que todavía se mantienen ahí. Seguimos en una realidad, por ejemplo, distinta a la de Europa, a la de Canadá o a la de Australia. Cuando nosotros observamos qué tiene que hacer una persona para ingresar en forma clandestina a Europa, día a día vemos las noticias de personas que tienen que hacerlo solamente en balsa. En el caso de Canadá, o son los esquimales o hay que pasar por Estados Unidos. Y en el caso de Australia, hay que nadar 12.000 kilómetros. Por lo tanto, nosotros no podemos comparar las posibilidades de control migratorio que tiene un país, cualquiera de esos tres lugares, con los que tiene Chile. Chile tiene la frontera más grande del mundo en comparación a su territorio y en comparación a la cantidad de habitantes que tiene. Por lo tanto, un primer absurdo es cuando nosotros decimos que hay que poner zanjas, hay que poner muros, porque supuestamente esos van a evitar que las personas entren. ¿De verdad se imaginan cuánto costaría un muro que atravesara todo Chile? Es decir, nosotros en la época de la independencia se pasaron ejércitos a través de la cordillera, y vamos a pretender que en el tiempo moderno, en donde en 10 años más nosotros vamos a ir al supermercado, vamos a comprar un dron, nos vamos a poner la mochila, vamos a subir 40 metros y vamos a llegar a donde se nos ocurra. Es decir, en 10 años más yo no sé qué tan rentable va a ser el muro de Trump. Lo que quiero decirles es que los contextos son absolutamente importantes para entender no solamente lo que queremos hacer, sino que lo que no podemos hacer en materia migratoria. Por lo tanto, el ejercicio de los estados pasa por hacer una ponderación que es muy interesante, que tiene por un lado, como lo dijo delante Carlos, a un estado que quiere controlar, que quiere regular, que quiere mandar, quiere roncar, quiere saber quién viene, por qué viene, a qué viene, en qué condiciones viene y por cuánto tiempo viene. Pero por el otro lado tenemos a las personas, que son personas que quieren ejercer lo que se llama el derecho a migrar. El derecho a migrar no es otra cosa que el derecho a buscar un proyecto de vida digno y suficiente en el lugar en donde se me permita. El primer derecho humano violado, conculcado a aquellas personas que migran, es el derecho humano a no migrar. El derecho a que yo encontrar en el lugar donde nazco las posibilidades de vida digna y suficiente que requiero. Entonces, toda persona que viene a Chile ya viene con ese derecho conculcado. La cuestión entonces es cómo ponderamos ese interés que tiene el Estado con este interés que tiene la persona respecto de quién define quién entra o quién no. Si yo le doy más importancia al Estado, voy a tener una política restrictiva, más regulada, y si le doy más importancia al derecho que tienen las personas, voy a tener una política más flexible, más garantista, si se quiere. Cuando nosotros hablamos de política migratoria es eso. Eso es la política migratoria, la ponderación de esa tensión entre el interés del Estado y el interés del sujeto por definir en qué condiciones se produce el ejercicio migratorio. Lamentablemente para todos, este ejercicio no se hace en un laboratorio, no se hace en abstracto, se hace en una realidad concreta. Es absurdo pensar que nosotros vamos a decir que podemos o no podemos hacer lo que se nos ocurra con migración solamente por la voluntad, el voluntarismo que tengamos. En eso los candidatos son muy buenos para eso. La pregunta es, ¿de verdad nos sienten que estamos absolutamente primero determinados por un sistema internacional de compromisos de derechos humanos por un lado, pero también compromisos de otro tipo? Si el día de mañana yo salgo de mal humor y se me ocurre prohibir el ingreso de colombianos a Chile, con lo primero que me voy a encontrar es con que tengo algo que se llama Mercosur, que no solamente impide que nosotros pidamos visas, sino que además las personas pueden circular con su documento de identidad. Por lo tanto, existe para empezar, cuando yo digo controlar la migración, ya tenemos un primer problema a ese respecto, no solamente el geográfico, porque entre paréntesis, el ingreso clandestino es un factor minúsculo de la irregularidad migratoria. La gran mayoría, pero por mucho, de las personas que se encuentran en situación irregular son personas que ingresaron regularmente, por ejemplo, vía Mercosur. Entonces, créanme que el último recurso que uno tiene que ocupar
El último lugar donde uno tiene que preocuparse, esto da para una tesis, digamos, es la frontera. Aquí el rol que se le da a la frontera respecto al protagonismo migratorio es absolutamente desfasado y descontextualizado. No es ahí donde hay que gestionar la migración. No es en el momento que yo pido un pasaporte, no es en el momento que yo pido por la visa, porque como lo vamos a ver más adelante, existen cosas que pasan mucho antes y existen cosas que pasan mucho después que define de verdad lo que es la gestión migratoria. Pero como decía, tenemos este sistema. Pero además hay una gran cantidad de factores históricos, económicos, culturales, educacionales, idiomáticos, que son gestionados por distintos entes estatales, ministerios, pero que también llaman a muchas disciplinas. Por lo tanto, el carácter multidimensional que tiene la migración para efectos de poder de verdad entender cómo gestionarla, va mucho más allá de lo que se comprende, por ejemplo, desde la lógica de seguridad, desde el Ministerio del Interior y a partir de lo que ahí se ve. Como también es absolutamente limitado a entenderlo solamente desde una lógica desde los derechos. Como también es sumamente limitado a entenderlo solamente desde una lógica sanitaria. La multidimensionalidad es un carácter esencial de la gestión migratoria porque si no anteponemos nombre y cara al sujeto de la migración, jamás vamos a entender por qué se comporta, cómo se comporta, y menos incidir en cómo se va a comportar. Porque, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay una tendencia a darle carácter hídrico a la migración. Siempre se ocupan esas metáforas hídricas, flujos migratorios, mareas migratorias, tsunamis migratorios, goteos migratorios. Bueno, y cuando yo le doy ese rol, si yo tengo este vaso acá, y yo digo que la migración es un líquido, basta con que yo tenga abierta la boca de ese vaso y todo lo que yo bote cae, porque las gotas no reflexionan, no piensan. En cambio, la migración es un ejercicio, voy a aprovechar de tomar agua, la reflexión es un ejercicio inteligente, racional, de un sujeto que toma opciones y que por lo tanto no es que yo abra una puerta y se va a llenar de migrantes. Entonces, la multidimensionalidad que se exige en la cuestión migratoria nace de la naturaleza humana del ejercicio de la migración. Una cuestión en realidad porque he tratado de demostrar que la migración no es nociva y es inevitable, pero alguien me podrá decir, pucha, pero yo no quiero que llegue migración, no la necesito. Los países necesitan una tasa de natalidad para mantener su densidad demográfica y capacidad productiva de 2,1 hijos por mujer. Chile tiene 1,8. El año 2005, 1 de cada 10 chilenos era mayor de 65 años. El año 2025 va a ser 1 de cada 5. Eso significa que, según un estudio de la Fundación Avanza Chile de mi presidente Piñera, a la gente de la Fundación le carga cuando cito este dato porque lo ocuparon para justificar el aumento de la edad de jubilación de las mujeres. Pero, según el dato que ellos tienen, de los cupos laborales que se van a liberar en los próximos 10 años, un 35% alcanza a ser cubierto por la mano de obra nacional. Supongamos que estaban curados y un 70, igual nos falta el 30. Es decir, somos menos, somos más viejos y más caros, menos trabajadores que aporten al fisco. Y además, según el estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el último libro que sacaron, un 72% de las personas que se está jubilando lo está haciendo con ingresos inferiores al mínimo. Por lo tanto, lo que nosotros observamos es que vamos a tener un fisco cada vez más exigido por personas que van a requerir de este para llegar a fin de mes y para cumplir sus necesidades mínimas. Entonces la pregunta, mientras nosotros seamos un país de explotación intensiva de recursos naturales, mientras sigamos enseñándole a nuestros escolares cómo ser buenos operarios en una fábrica y no a generar cultura de innovación y de emprendimiento para de verdad poder transformarnos en el potencial del conocimiento que queremos ser, vamos a seguir dependiendo de nuestro producto de la cantidad de mano de obra que tengamos. Y mientras sigamos con este proceso de transición demográfica, cada vez vamos a hacer menos. Por lo tanto, la migración ya no solamente es algo que tengamos que tolerar, sino que es algo que tenemos que promover. Una vez se enojaron, yo era bien bueno para hablar más de la cuenta en los medios de comunicación, y una vez se enojaron porque yo dije que Chile tenía cantidades preocupantemente bajas de migración, y lo sostengo. Yo creo que nosotros en 10 años más vamos a estar añorando el momento en el cual éramos un destino migratorio atractivo, porque créanme, cada vez vamos a dejar de serlo más. Cada vez la gente se va a dar cuenta, hay un estudio, no tiene que ver con esto, pero hay un estudio bien interesante que habla de las 5 dimensiones que las personas consideran para evaluar si su proyecto migratorio es exitoso o no.
y moderan vida familiar, calidad de vida en general, desarrollo profesional, finanzas y había otro que no me acuerdo. Y generalmente es un promedio. Y en Chile la única razón por la cual la gente se siente satisfecha de estar acá es por las finanzas. Y si ustedes se fijan, la finanza es lo único que se lleva el viento. Todo el resto de las dimensiones son más estables. Entonces todavía sigue siendo más atractivo vivir en Bogotá, en Lima, en Buenos Aires, que vivir en Santiago. Por lo tanto, ahí es donde ustedes ven qué tan volátil es la migración que hoy día está. De hecho, la migración peruana ya va de vuelta, la migración colombiana está empezando a revertirse. Por lo tanto, este proceso de absolutamente inminencia que nos iban a invadir los colombianos también se está revirtiendo y lo mismo va a pasar con otras migraciones. Vamos entonces a las consecuencias desde el punto de vista conceptual. Es decir, ¿qué hacemos con todo esto? Primero, repensar. Yo lo que he sostenido mucho es que aquí seguimos hablando de códigos, conceptos, términos e ideas que están absolutamente desfasadas. Estamos muy atrasados en repensar el fenómeno. Primero, dejar de entender que la migración con esta lógica binaria de ellos, nosotros, sigue vigente. Por eso hablo del concepto de binominalidad, de movilidad, que es más complejo. Primero, ya no existen países de origen y de destino. Chile siempre fue un país de origen. Repartíamos gente por todo el mundo. Hoy día Chile es un país de destino, sigue siendo un país de origen, pero además es un país de tránsito. Conversen con los haitianos y se van a dar cuenta que el horizonte que ellos tienen no es Chile, es Estados Unidos. Y ellos pasan por Chile porque creen que así llegan mejor a Estados Unidos. En el caso de la temporalidad, las personas que de la migración antigua, la migración histórica, esa migración transoceánica que llegaba a instalarse a centros urbanos que no existían, a crear centros urbanos, y por eso nace hoy día la realidad de la integración, porque son personas, hoy día están llegando los migrantes a lugares donde ya hay ciudades conformadas. Antes esas diferencias de integración se arreglaban a escopetazos, como sucedía en el sur, ¿no? Bueno, esas personas que migraban antes son personas que llegaron a poner los pilotes de las casas donde hoy día viven sus nietos y sus bisnietos. Hoy día esta migración es no necesariamente de largo plazo y por lo tanto las personas toman decisiones más precarias. No necesariamente las personas que viven en una pieza es porque no tengan plata para un departamento, sino que hacen una opción económica entre gastarse toda la plata en el departamento o vivir tres años apretados, como lo hacemos mucho cuando estudiamos en la universidad, y dejar esa plata para otras cosas. Entonces las decisiones, vuelvo a ponerle nombre y ponerle rostro, cuando nosotros analizamos en micro los fenómenos, tenemos mayor comprensión, mayor posibilidad de entender y obviamente de gestionar. En términos de derechos, antes era una cuestión ya indiscutida de que una persona, por el hecho de no tener sus papeles en orden, había que limitarle su derecho, por ejemplo, a la salud. Pero yo lo que pregunto es si es muy inteligente para los estados a una persona que tiene tuberculosis no tratarla porque no tiene sus papeles en orden. O a una persona con esquizofrenia. ¿De verdad vamos a querer a un sujeto con esas crisis afuera, incluso golpeando gente? ¿Es inteligente para los estados? Entonces, hay otro concepto que hay que diluir, que es el tema de los derechos de nacionalidad y empezar a reemplazarlo por una lógica de derechos de residencia. Respecto al tema de la pertenencia, no lo voy a mencionar. Y lo que quiero dejar con esta idea es que nosotros no estamos hablando de sujetos extranjeros, estamos hablando de sujetos en situación de ser migrantes. Cualquiera de nosotros, yo siempre pongo este ejemplo, en la línea de la Concordia, yo soy Rodrigo Sandoval, estoy casado con Natacha y tengo una hija que se llama Guadalupe. Si yo doy un paso para acá, sigo siendo Rodrigo Sandoval, casado con Natacha y papá de Guadalupe. Lo único que cambió es que pasé a estar en situación de migración. Esto es muy importante porque en la lógica de derechos, cuando uno comprende eso, es cuando se da cuenta de lo absurdo que es condicionar los derechos precisamente a esa condición de migración. Y de aquellos derechos que son intrínsecos a la naturaleza humana, no pueden quedar en cuestión, no pueden quedar suspensos a la situación de migración en la que yo me encuentro. Nosotros en Chile tenemos alguna característica, ¿no? Si ustedes ven este gráfico que tengo atrás, es una relación respecto a los niveles de pobreza multidimensional que hay entre chilenos y extranjeros. Lo que uno observa en esto es que el nivel, no sé si conocen el concepto de pobreza multidimensional, es una medición que habla de las precariedades en materia de vivienda, salud, educación y trabajo que tienen las personas, ahora agregaron dos más. Y en esta dimensionalidad se observa que a los extranjeros les damos más precariedad que la que le damos a los chilenos. Pero como nosotros somos mal pensados, nos dimos cuenta que si yo tengo aquí a un peruano, morenito, redondito, lindo, ustedes le van a decir migrante con toda propiedad. Pero si yo pongo al lado a Sara, tú conoces a Sara, ¿no?
Sara, que era una persona que trabajaba conmigo, que es una nórdica, que mide 2 metros, rubia, enorme, yo nunca he visto que a ella le digan migrante, a ella le dicen extranjera. Entonces, como somos maldadosos, hicimos una comparación entre pobreza multidimensional entre migrantes y extranjeros, es decir, entre migrantes provenientes de países del norte y migrantes provenientes de países del sur. Y nos dimos cuenta que también existe una diferencia al respecto. Por lo tanto, lo que uno constata en esta medición, a propósito de qué es lo que estamos haciendo con la migración, es precisamente que nosotros estamos precarizando más a los extranjeros migrantes de entre los que ya precarizamos. Ahora, todas estas cosas son culpa de ellos, total. Ellos vienen, nosotros no hacemos nada para que vengan. ¿Será tan así? El año 2004, Chile, dentro de esta pretensión de país del primer mundo, ofrece o acepta participar en lo que es la MINUSTA, es decir, el ejercicio de cuerpos de paz en Haití. Me parece a mí una actitud muy noble de parte de un Estado, pero lo que pasa con estas actitudes nobles es cuando yo invito a alguien a comer a mi casa y no le aviso a mi mujer que hay que preparar comida. Y resulta que seguramente voy a provocar un trastorno. Entonces, lo que yo alego respecto a esto es que cuando hoy día muchas personas hablan de ponerle visa a los haitianos y hablan de un montón de medidas, hay que mirarlas con una lógica a largo plazo. Porque hoy día nosotros estamos opinando de lo que se hizo mal hace 15 años y en 15 años más se va a opinar de lo que estamos haciendo nosotros hoy día. Entonces, si nosotros observamos que en el caso haitiano, las visas comienzan, el año 2004, la primera flecha muestra el momento en el cual Chile se instala en Haití. La segunda es cuando es el terremoto de Haití. Y la tercera es el último huracán de Haití. Si se fijan, hay una correspondencia casi automática respecto a lo que pasa en un país al cual nosotros fuimos, que no sabía de nosotros, no tenía idea de nosotros, y que nosotros fuimos a hacer un ejercicio de pseudocolonialismo. Lo que se hizo en Haití es lo mismo que pasa con los angoleños, con los marroquíes, son países de África que desarrollan un vínculo con aquellos países que tenían colonias ahí. Entonces, cuando tú llevas a unos tipos formidables, estupendos, bien vestidos, que hacen todo un trabajo social bastante interesante, obviamente generas un nexo y generas una atención y una mirada respecto a ese país lejano que yo no sabía que existía, pero que mira lo bien que lo hacen. Y por lo tanto se produce ese ejercicio. Cuando el Estado de Chile se mete en este tema de Haití y no piensa en las consecuencias migratorias, comete un acto de nobleza desde el punto de vista de las relaciones internacionales, pero comete un acto de irresponsabilidad desde el punto de vista de las lógicas de codesarrollo que tienen que inspirar la migración. Otra joyita es la famosa la famosa visa que se le puso a los ciudadanos de República Dominicana. El año 2012, asustados por la cantidad de negros que estaban llegando acá, se le impone una visa de turismo a las personas de República Dominicana. Esta visa lo que terminó haciendo, en lugar de contener la migración como los brillantes de Cancillería se les ocurrió en ese momento, evitó, lo que ustedes ven ahí, el quiebre, es precisamente, arriba, es el quiebre de las visas regulares. Es decir, fueron impecables. Acabaron con la migración regular dominicana, en eso funcionó súper. Pero lo que ustedes ven más abajo son las expulsiones. Si ustedes se fijan, hasta ese año, hasta ese momento en que hago el corte, las de abajo, que son las expulsiones dominicanas, estaban casi inexistentes. A partir de ese año, las expulsiones dominicanas comienzan a subir como nata. Lo normal es que las expulsiones, las nacionalidades más presentes en las expulsiones, se repitan aquellas que están más presentes en la población. La migración dominicana es la única migración que, pese a no estar dentro de las 10 más grandes, sigue estando dentro de las 5 más importantes en términos de expulsión. Por lo tanto, la solución fue pésima, para decirlo en simple. Y además yo creo que ilegal. Entonces, lo que nosotros tenemos es que esta migración hoy día ya no la podemos entender con la misma lógica de amenaza, de evitabilidad, de atributo del Estado. Me voy a apurar porque me estoy pasando en el tiempo. Y ahora nosotros entendemos que todo te dice que es una oportunidad, que puede ser bien o mal aprovechada, que es inevitable, puede ser gestionable, gobernable, acompañable, pero no es evitable, y además que la lógica del tributo absoluto del Estado debe ser desplazada por el enfoque de derechos. Enfoque de derechos no es como la tonterita del discurso público dice, que solamente derechos y nada de deberes, como dice alguien por ahí, sino que se trata de entender que el sujeto de regulación es un ser humano.
Y ese ser humano debe ser comprendido, regulado en su lógica multidimensional como ser humano, no como un virus, no como un fluido, no como algo que no tenga voluntad. Esto lo voy a saltar. Lo que quiero dejar como en la cabeza de todos ustedes es comprender que la migración hoy día está gestionada en una forma parcial. Y yo creo que ahí es donde está el centro de este problema. Porque esto no tiene que ver con el tipo de permisos que damos, ni tampoco tiene que ver con nada de las cosas que están hoy día en el discurso público respecto a lo que se habla de la migración. La migración es un ejercicio siempre trifásico. Es un ejercicio que ocurre en 3 espacios, momentos y con 3 protagonistas distintos. Hay sujetos que en un determinado lugar del mundo tienen causas que les hacen querer salir de un lugar. No tienen trabajo, no tienen seguridad, no encuentran desarrollo profesional, no tienen el amor de su vida. Y hay un lugar en el mundo en donde está ese trabajo, en donde está ese desarrollo profesional, en donde está el amor de su vida. Sin embargo, no todas las personas que tienen esta causa la traducen en concreto con estos motivos. ¿Por qué? Porque lo que define el factor crítico del proyecto migratorio es la capacidad migratoria. Es decir, las personas más pobres y las personas menos calificadas no migran, no saben migrar. La migración es un fenómeno súper complejo. Piensen ustedes en lo que significa tener que salir de su país, ver qué hacen con su gente, con su familia, con la plata, de dónde sacan, de qué van a vivir en el tiempo que van a estar allá, y además escoger un país y atreverse. Por eso que existe tanta presencia de la innovación y del emprendimiento en materia migratoria, porque las lógicas de coraje son distintas, ¿no? Pero lo que quiero decirles es que ahí hay un factor, un dato interesante, es que desde que se mide la migración, siempre aumenta las migrantes, pero también aumenta la población. Y siempre anda del orden del 2,5 al 3%. Es decir, uno podría asumir que la migración, más que un fenómeno coyuntural, es más bien un tipo de sujeto, que equivale al 3% y que tiene capacidades para traducir esos desafíos en esos objetivos, ¿no? Esto sucede en 3 lugares distintos, en una sociedad de origen, que generalmente es poco considerada en el fenómeno migratorio, pero es la que invierte en capital humano que después se va a producir en otro lugar. Y se da también en una sociedad de destino, que es la que tontamente se queja de los migrantes, pero es la que saca la mejor tajada en este proyecto. A lo que quiero llegar con todo esto es que cuando se habla del proyecto de ley de migraciones, se dice que es un proyecto que va a solucionar estas cosas, no está ni cerca de solucionarlo. Y no está ni cerca porque lo que hace este proyecto es una versión 2.0 de lo que ya tenemos, que es un decreto ley de extranjería. ¿Por qué? Porque lo único que hace es regular desde el punto de vista administrativo la salida de las personas de su país, el ingreso, el cómo se tramita la visa y finalmente la entrega de esta o de la permanencia definitiva. Pero yo le pregunto a los extranjeros, primero, la única razón por la cual ellos definen migrar es por el tipo de visa que le van a dar. Allí es donde se juega la migración. La migración, de verdad, ustedes deciden ir a un país porque le van a dar este tipo de visa, porque se van a demorar esta cantidad de plazos, por eso. Hay un montón de factores que suceden en países de origen que son los que definen la migración. Y muchos de ellos son incidibles por parte del Estado de destino. Pongan un letrero en Haití que diga a los extranjeros que no van a poder trabajar hasta 5 meses, que es lo que demora su trámite migratorio. Y les puedo asegurar que no se van a subir al avión, antes de, estoy muy apurado, pero es que tengo que decir esto, no se van a subir al avión antes de tener la plata para poder vivir esos años. O mándenle una foto a los médicos y educadores haitianos que se suben al avión pensando que aquí pueden desarrollarse profesionalmente, mándenle una foto de cómo están viviendo sus colegas que están vendiendo papas fritas. Pero además, también, desde que yo ya le doy una visa a una persona, se produce todo un problema que tiene que ver con la integración. Como se hablaba delante, el tema de la burka, o el tema del reconocimiento de los títulos profesionales, o de los estudios para los hijos, de poder tener la cuenta del cable. Entonces, como en la respuesta legislativa no existe abordar estas 2 dimensiones, lo único que vamos a tener con la ley es una versión 2.0 de este proyecto de ley. Y ahí es donde está la pelea que yo tenía respecto a la institucionalidad. Mientras no tengamos nosotros conocimiento, información, por ejemplo, la academia, que se entere de cómo gestionar la migración, de cómo aportar el Estado respecto a cómo hacerla, vamos a tener que generar ese conocimiento y esa información desde el Estado. La migración tiene nombre y tiene cara. Lamentablemente hay algunos países que han llegado tarde a entender esto. El año 2016 pasaron muchas cosas en el mundo. El no en Colombia, el Brexit y ni hablar.
Lo que nosotros hicimos, los cultos, los informados, fue tender a ridiculizar a los protagonistas de estos procesos. El festival de memes antes de cada uno de estos 3 procesos estaba a la orden del día. Y ganaron. Y nos barrieron. Porque se nos olvidó que atrás de estos sujetos ridículos, grotescos, apestosos, racistas, xenófobos, todo lo que queramos, existen sujetos. Sujetos que veían en ellos una esperanza. Porque el miedo está inspirando las decisiones públicas del tiempo actual. Y cuando las personas no son capaces de entender un fenómeno como el que estaba hablando, que es el de esta crisis de la globalización, en que el Estado-Nación nos daba tantas certezas, ¿no? Porque por Dios que era cálida el abrazo del Estado-Nación, ¿no? Cuando uno se sentía patriota, al final, ¿qué es el patriotismo? El patriotismo se siente cómodo con ese espacio calentito de estar entre los tuyos, ¿no? Y cuando nos estamos dando cuenta que esas certezas se diluyen, la gente tiene miedo. Y mientras nosotros, cuando comuniquemos este tipo de cosas, sigamos hablando a nivel de élite, sigamos hablando del Twitter, y nos olvidemos de Facebook, o nos olvidemos de los comentarios que están abajo de las entrevistas en los medios de comunicación, porque yo tenía unas entrevistas, la verdad que conmigo los periodistas siempre se portaron muy bien, y me ponían unas entrevistas, hasta me ponían unas fotos de cuando yo estaba más flaco. Pero cuando ustedes miraban los comentarios que se hacían abajo, se daban cuenta de que, ¿verdad?, no somos mayoría. Hay que empatizar con la gente que está viendo cómo este proceso de la globalización que se gestionó a nivel macro, porque la gente puede decir, bueno, ¿en qué momento yo voté por esto, no? ¿En qué momento yo acepté, yo voté porque se llenara de extranjeros este país? Esas personas tienen miedo. Y el deber de personas que cumplen funciones como las de ustedes es ser capaces de entender esos procesos y ser capaces de entregarlos en forma digerida y en forma no enjuiciadora. Porque lo que termina haciendo el triunfo de Trump es que barrió con los prejuicios que nosotros teníamos. Porque por Trump no iban a votar ni los negros, no iban a votar ni los latinos, ni tampoco iban a votar las personas del mundo árabe. Y lo hicieron. Lo hicieron porque él logró respetar o dar respetabilidad a las cosas que eran políticamente incorrectas y que estaban escondidas ahí. Varias de esas cosas las vemos nosotros en Chile. Les hablaba de República Dominicana. A comienzos del año pasado, Maribel Pujols murió en una frontera botada como un perro porque trató de ingresar en forma clandestina, siendo dominicana, y ella había pedido la visa en República Dominicana. ¿Por qué no se la dieron? Yo me preocupé de averiguarlo, por pobre, porque no tenía los recursos económicos para poder ingresar a Chile. Porque supuestamente las migraciones que construyeron Chile llegaron con un maletín lleno de dinero, ¿no? Pero hoy día no aceptamos a los pobres. Ustedes conocen la historia del haitiano que fue acuchillado. Este documento, no sé si lo han visto, pero es un documento que llevaron unos haitianos al hospital de Valdivia para que les pudieran certificar que ellos no tenían lepra porque no los contrataban porque pensaban que la tenían o que podían tenerla. Y tenemos este caso que ya llega a niveles de lo grotesco, de lo inhumano, de lo inconsciente, de la inmoralidad de un Estado que yo creo que solamente nos da ganas de llorar. ¿Por qué todo esto es importante? Y con esto termino. Lo que ustedes tienen ahí es la evolución de las normas legislativas que durante la historia de Chile han tratado el tema migratorio. Si ustedes se fijan, todas las normas lo que tratan de hacer es mandar a los extranjeros a hacer la pega que no queremos, mandarlos a colonizar donde no nos atrevemos, o, como lo dice esta joyita del año 53, la tienen como una herramienta de mejoramiento biológico de la raza chilena. Norma oficial de la República de Chile, del año 53. Lo que trato de decir con esto es que el problema no está en las normas, el problema está en las culturas. Lo que tenemos aquí es que la cultura chilena mira a la migración como un ejercicio para producir, para poblar y para blanquear. Entonces, los fenómenos en este caso no son institucionales, los fenómenos en este caso no son normativos, los fenómenos en este caso son culturales. Y en ese sentido, el rol que tienen ustedes para poder transmitir esa verdad en un lenguaje que pueda ser comprendido por la masividad es la única esperanza que uno tiene para que este tipo de cosas vaya a cambiar. Yo no sé si más de alguno de ustedes le tocó ir a mi oficina, pero yo tenía 12 horas destinadas a la semana solamente para hablar con estudiantes y para participar en seminarios. Y de estudiantes. ¿Por qué? Porque yo creo que mi generación está sonada.
Yo creo que la generación que se viene es la que va a tener ese rol educativo en comprender que esta no es una realidad que uno deba temer, sino que es una realidad que uno tiene la esperanza de poder gestionar. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo, por esta interesante mirada. Les invitamos a formular sus preguntas, siendo acotados en honor al tiempo. ¿Quién quisiera partir preguntándole a Rodrigo? Muy interesante, Rodrigo, tu presentación y bueno, partiendo de esto, que ya sabemos que hay algún gran desconocimiento por parte de la gente, por parte de las instituciones que tampoco se hacen cargo como correspondería en este caso, ¿cuál es el desafío para el próximo gobierno que vamos a tener, ya sea Piñera, ya sea Beatriz Sánchez, ya sea Guillermo, ya sea el que sea? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que cambiar la ley de 1975, tenemos que aplicar nuevas políticas. ¿Cuál es lo que tú piensas, a tu juicio, que lo que debería ser lo más correcto en este tiempo, que en realidad son 4 años nomás y que hay que hacer algo desde ya? Lo dijiste al pasar, pero es súper importante la mención que hiciste a los 4 años, porque la migración muestra muchos vicios que nosotros como sociedad tenemos y que no necesariamente son migratorios. Chile no se transforma en un país racista porque llegaron los migrantes. Yo soy de Talcahuano, estudié en la U de Concepción y créanme que yo conviví con el racismo que nosotros teníamos respecto a las personas de pueblos originarios. Chile no está lleno de extranjeros, lo que pasa es que vemos lleno de extranjeros porque Chile es un país centralizado, en donde el único aeropuerto internacional, el 60% de los cupos laborales y el 70% de los trámites administrativos están en Santiago y por lo tanto nos extraña que esté lleno de extranjeros dando vuelta acá. Una de las cosas que más muestra la migración es el tema de la calidad de la política y los desafíos que la política tiene para el país. Y la pregunta, de nuevo, la respuesta no viene desde lo migratorio, viene también desde lo que es nuestra institucionalidad o nuestra lógica política. De verdad, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que nos demos cuenta que el peor desastre que pudimos haber cometido fue este famoso periodo presidencial de los 4 años? La realidad te dice de que tú estás un año tratando de entender tu trabajo y tratando de ordenar las cosas, porque por Dios que es difícil ordenar el trabajo con los funcionarios públicos. Alcanzas a tener un año de gobierno y los 2 años restantes son pura campaña y son los gustitos que se dan las instituciones permanentes para no pescarte. Porque tú tenés las policías, particularmente la Policía de Investigaciones, que me tocó trabajar a mí, Cancillería, que tiene su cultura propia, y por lo tanto que en materia migratoria terminan imponiendo sus conceptos, porque aquí lo que tenemos es el resultado de una cultura migratoria que se sustenta a partir de esas instituciones que son permanentes, que son los que te dicen, se está llenando de extranjeros, pero nadie te dice por qué eso es malo. Alguien lo decía en el panel anterior, son esas preguntas que uno se hace y que subsumen un juicio que nadie cuestiona. Entonces, oye, están llegando. Ayer estuve hablando con una persona que me dijo en Antofagasta, oye, no, de verdad, están llegando muchos extranjeros a Antofagasta. Es decir, está lleno de negros. Y tú, en lugar de decirle, ¿y por qué eso es un problema? Tú le dices, no, pues que no son tantos negros. ¿Te fijas? Como que la existencia de instituciones permanentes que mantienen un discurso conservador en materia migratoria y bastante ignorante por lo demás, permite que la cultura institucional termine manteniendo esos roles. Yo lo que creo que hay que hacer es incidir mucho y exigirle a nuestras autoridades políticas el nivel de ignorancia, el nivel de desatención, de desapego y de frivolidad que hay en el debate migratorio. Cuando uno conversa con ciertas personas y empiezan a tener comentarios que de verdad dan arcadas. Es decir, yo estuve en reuniones en las cuales se dijo que si Trump había ganado conteniendo la migración y era necesario poner tanques en la frontera teníamos que poner. Eso no se lo escuché a un ultranacionalista chileno. Eso se lo escuché a una persona del progresismo chileno. Porque, por Dios, el fascismo de izquierda es de temer. Entonces, lo que te quiero decir con eso es que hay que denunciar. Yo me dejé de pensar que sin una sociedad, que desde el Estado iba a venir, o desde los actores políticos iba a venir esta respuesta. Porque hoy día la política se hace a partir de lo cómodo, a partir de lo convencional. Y lo convencional hoy día es que la migración es peligrosa, que son demasiados, que quitan los cupos laborales, que entre paréntesis no los quitan, no lo dije en la presentación, pero no los quitan.
En otras palabras, eso ya está instalado. Entonces, lo que uno tiene que hacer es obligar a forzar esa nueva verdad. Por eso que aquí hablo respecto del tema del aporte que tienen ustedes. Yo creo que aquí es un tema de medio de comunicación. Yo ahí tengo que hacer un reconocimiento. Yo no me encontré con un solo, salvo un medio, que no lo voy a decir, pero es Chilevisión, pero el resto de los medios yo noté de verdad un esfuerzo súper responsable por poder entender lo que era la migración. Todos los periodistas que me tocaron y la gran mayoría de los editores, el Mercurio. Ustedes vean las editoriales del Mercurio y se van a dar cuenta de verdad que hay un switch súper distinto respecto a lo que es la migración. Pero el Mega, ahora lo puedo contar, pero Mega encerró a todos sus periodistas, a sus editores y a su área de estudios por 3 días con funcionarios nuestros para entender lógicas de sensibilización e interculturalidad. Entonces, ahí hay un rol. Yo creo que ahí está. Son ustedes los que transforman lo popular en impopular y viceversa. Y por lo tanto, los actores políticos que están funcionando a partir de lo popular van a asumir responsabilidad en la medida que eso avance. La ley de migración avanzó 2 veces. 2 veces. Una vez fue cuando yo dije que no iba a haber ley de migraciones y aparecieron los candidatos presidenciales hablando del tema en diciembre del año pasado. Y otra vez fue a propósito de la renuncia de ahora. Díganme si soy mentiroso. Y eso tiene que ver con que incidió mediáticamente, porque los medios le relevaron ese tema y por eso avanzó. Entonces ahí tú tienes la principal demostración de que aquí lo que hay es la necesidad de un relato político incidido por los medios de comunicación que haga hacer más conveniente o hacer electoralmente más útil para los que toman las decisiones poder avanzar en una u otra medida. Y con eso termino, yo creo que aquí hay un tema de responsabilidad grave. Aquí se están formando situaciones que van a traer consecuencias muy serias en el futuro. Piensen ustedes en el caso de los niños haitianos que están haciendo repetir hasta que aprendan el idioma. Piensen ustedes lo que va a significar un niño de 18 años pololeando con una niña de 16. Y después vamos a decir que él es el abusador.